Top. Y dijimos que hay que contestar el Kadish Bekol Ram, en voz alta, y tratar de correr para escuchar el Kadish. ¿Por qué en voz alta? Dice la Mishnah Berurah, porque por medio de que uno dice las cosas en voz alta, se despierta la Kavaná. Eso es uno. O sea, nosotros ganamos despertar nuestra Kavaná. Y por medio de eso, de esa voz, también se anulan las gezerot, como dijimos, que todo aquel que contesta Amén y Aishem Rabá Bechol Kojo, entonces logra romper decretos malignos en contra de él. Umikol Makom, pero a pesar de eso, una cosa es decir y contestar el Kadish en voz alta y otra cosa es gritar como un loco. Umikol Makom, loiten kolot Gedolot, shitlotetzu ala bnei adam vigrom lahem chet. O sea, no hay que contestar de una forma que la gente lo vea y lo mire, como digo, ¿y este qué le pasa? O sea, que piensa que Akadosh Baruj Hu está sordo y que... Entonces, Akadosh Baruj Hu no está sordo, él escucha. Pero en voz alta significa un poco más de la voz normal que uno generalmente habla. Y ese es el Amén y Aishem Rabá que nosotros contestamos. Eso es Bechol Kojo. Yo le quería hacer una pregunta, me olvidó ahorita. Cuando a veces uno va a hacer algo, bueno, yo ahí en Galén, hay un señor mayor, y cuando realmente, digamos, el Cádiz, quien lo hace, o ciertas oraciones, el Señor lo hace, me prometo que poco más me da ganas de llorar, me pongo eléctrico y como me pregunté a otras personas ahí. ¿Llorar por qué? No sé, o sea, da un... Usted se emociona. No sé cómo explicar eso que uno comienza a sentir. Y a varios que estamos alrededor de él les pasa lo mismo. Uno... ¿A qué se debe eso? ¿A qué es? Hay personas que logran, que tienen una energía especial y logran influenciar en el público. Esa realmente el Señor pone una verdadera cabana que a tal punto que nosotros mismos nos hace sentir eso. Mejor no. A propósito de esto de la contesta, perdona, yo no sé si leemos Shulchan Aruch que la contesta del público no tiene que ser de una intensidad más alta como del Hazán, que no lo cubre. Menos aquí, menos en Yeshem Rabá. Y Yeshem Rabá sí tiene que ser, puede ser más intensa. En todo lo demás, por ejemplo en la Shmona Esrei, cuando uno contesta Amén, entonces si el Hazán dice Baruch Atah, entonces que no conteste Amén, no, Baruch Atah, Amén, kilo en el mismo nivel. Pero en el Kadish, Dafka sí. Por eso dice la nota Bechol Ram, de contestar en voz alta, en una voz que puede ser afilo mayor que la del que dice Kadish. Y en la Kadish y Kedushá, Entonces, esas son las dos cosas: decirlo en voz alta, con más kavaná, con intención, pero no sobrepasarse para que ya suene como algo no anormal. Bueno, aquí está. Ya fe. Y después dice el Shulchan Aruch que hay que tratar de correr para escuchar Kadish. O sea, es una mitzvah escuchar Kadish y contestar. Shaniat Amen Yeshem Rabá un mitzvah gdola meod. Contestar Yeshem Rabá, estas palabras, que sea su nombre grande, bendecido para siempre, Leolam Ulolmeol Maya,
son palabras muy importantes y es una gran mitzvah. Y por eso la persona tiene que hacer todo lo posible. Primeramente, solamente por eso ya ir y hacer tefila con minyan. Una persona que no hace tefila con minyan, se pierde todos esos kadishim, todas esas contestaciones de Yehei Shemer Rabbah. ¿Qué? Y por eso la persona tiene que hacer todo lo posible y correr a escuchar y poder contestar el Kadish. ¿Qué? Y el Amen Yehei Shemer Rabbah es preferible al Kadish, a la Kedushá, a la contestación de la Kedushá o de Modim. ¿כן? לכן בקהילות גדולות בהזרה שיש כמה מניינים, ששומע ששתיהם כאחד יענה אמן יהי שמי רבה. Es una persona que ahora está en el cótel y tiene un minyan a la derecha y un minyan a la izquierda. Y uno por delante y uno por detrás. ¿Sabes? Y uno por arriba. No está. Entonces, en un minyan están en la Kedushá, y en el otro minyan están en el Kadish, y en el otro minyan están en la repetición de la Shmona Esrei, y en el otro están en el Barjú. Y de una vez le viene todo junto. ¿Qué contesta? Amén todo. Barjú, agarra la ametralladora y empieza a disparar. Yehei Shemer Rabbah. Yehei Shemer Rabbah. ¿Saber? Entonces, si tiene la oportunidad de contestar ahora Kadish o Kedushá o Modim, contesta Yehei Shemer Rabbah. ¿Qué? ¿Ma? Prioridad. Sí. Yehei Shemer Rabbah está por encima de todo. ומכל מקום אם יש לפניו שתי בתי כנסיות ואחד מגיעים לקדיש לאחר 18 ואחד מגיעים לקדושה, ילך לענייני קדושה כי שם ישמע גם כן הקדיש לאחר 18. Pero a pesar de eso, si una persona tiene, por ejemplo, dos sinagogas y en uno él va a llegar, o sea, él llega tarde, bueno, aquí caja y se pierde. O sea, solamente llega después de que ya repitieron la Midá y va a escuchar el Kadish después de la Shmona Esrei. Y en el otro llegan a la Kedushá. Entonces que vaya al minyan de Kedushá. ¿Por qué? Porque en el minyan de Kedushá primero va a escuchar Kedushá y después el Kadish. O sea, igual, o sea, no va a perder el Kadish, va a tener el Kadish después. Aquí si va solamente a escuchar el Kadish que tiene, entonces la Kedushá ya la perdió y lo único que va a tener es el Kadish. Entonces preferible tener Kadish, Kedushá y Kadish y no solamente el Kadish. Más dos que uno. ¿Qué? Dos. Después dijimos el tema de pararse en el Kadish, que según el Ramá hay que pararse cuando se contesta Kadish y todo lo que tiene que ver con Kedushá. ¿Sí? Kedushá, Kadish, Barjú, todas esas cosas, tenemos que pararnos. ¿Qué? ¿Hasta cuándo hay que estar parado? Entonces, en un principio, por lo menos hasta Yehei Shemer Rabbah. Y hay quienes dicen que hay que estar parado por lo menos hasta que termina la primera parte del Kadish. Damiran be'alma, ve'imru amén. ¿Qué? Y no solamente en el Kadish, sino también en otras partes de Kedushá. También hay que estar parados. ¿Qué? Y recordamos de que hay quienes opinan que solamente hay que pararse cuando llegas a una situación y estás parado y ahí empezó el Kadish, entonces en lugar de sentarse continúas parado, pero si tú estabas sentado y de repente empiezan a decir Kadish, entonces hay quienes opinan que no hace falta pararse en ese momento. Y los Ashkenazim en general tratan de pararse cuando hay Kadish, a pesar de que están sentados. Mientras que los Sefaradim, no. Los Sefaradim, en sus sinagogas, cuando se hace Kadish,
Si están sentados, se quedan sentados. Si están parados, se quedan parados. Aval, en forma general, no adoptan la costumbre que tiene el Ramá. Muy bien, y dijo el Ramá, la persona que llega al Bet Knesset y escucha que ya están haciendo Kaddish, contesta con ellos, a pesar, o sea, que él no escuchó desde el principio el Kaddish. ¿Sí? El Bonagui llega y cuando llega al Bet Knesset, él escucha que justo ahora empiezan a contestar el Kaddish, pero él no escuchó lo que dijo el Hazán. Entonces puede contestar junto con el público o no. Después de que sí, se puede acoplar al público. ¿Qué? Y no solamente eso, filo que el público, por ejemplo, ya empezó a decir Yehei Shemer Rabá, pero todavía no terminó. Yo puedo contestar y decir Yehei Shemer Rabá, filo que no estoy desde el principio que se empezaron a decir esas palabras. ¿Qué? Entonces esa es la halajá. אפילו אחי יאמר יהיה שמר רבה ולא יאמר אמן דאמן כאלה אל יתגדל לשליח ציבור אבל יהיה שמר רבה שבח כלפי נפשו. Pero aquí sí hay una diferencia. Por ejemplo, si yo llegué y ya estaban en la contestación Yehei Shemer Rabá, ahora ¿qué se dice antes de Yehei Shemer Rabá? Amén. O sea, yo no escuché al Hazán decir Damiram Be'alma Bimbru Amén. Entonces dice la Mishnah Berurá, Amén no digas. ¿Por qué? Porque no escuchaste. Entonces el amén es una contestación y Yehei Shemer Rabá es otra contestación. Entonces, el amén lo perdiste si no escuchaste el Hazán que diga amén. Pero el Yehei Shemer Rabá, si el público todavía está en la oración, hasta lo que están en la mitad de la contestación, ahí sí puedes contestar completamente Yehei Shemer Rabá. ¿Qué? Lo mismo en Kedushá. O sea, una persona llegó en la Kedushá, escucha que el público está diciendo Kadosh, Kadosh. Entonces ya están en el tercer Kadosh, entonces puede decir Kadosh, Kadosh junto con el tzibur. ¿Qué? Efemero. Bueno, continuamos, Seif Bet. Estamos en la página Peitet, Amud Bet, Seif Bet. כששליח ציבור אומר יתברך כל העם עונים אמן וכן כשאומר בריחו וכן כשאומר באמרו אמן. El Shulchan Aruch dice que después de que decimos Yehei Shemer Rabá Mevarach, Yehei Shemer Rabá Mevarach, decimos nosotros decimos Yehei Shemer Rabá Mevarach Lalam Ulalmea Almaya Itbarach Veishtabach. Entonces el Shulchan Aruch trae una costumbre que cuando el Sheliach Tzibur dice la palabra Itbarach, el público contesta amén. Creo que esa es la costumbre de los Teimanim, si no me equivoco. Los Faradim no hacen así, creo. Nosotros tampoco los Ashkenazim, pero creo que los Teimanim hacen así. Vejen que shomer brihu. Cuando se dice brihu, entonces los Ashkenazim contestan brihu, pero los Sefaradim contestan amén. Vejen que shomer y bimbru amén. Y así también cuando se dice Damiram Be'alma bimbru amén, ahí también contestan amén. ¿Qué?
Y mejor casi todos dicen amén, pero... Entonces, Bekichur, en estas cosas cada uno que haga de acuerdo a la costumbre de su comunidad. Velón Agul Omar Amén Achar Itbaraj. El Ramá dice que no se acostumbra a decir amén después de Itbaraj. Velor Achar Brijú. Y tampoco después de Brijú. Veler Sigben Brijú Leila Mikol Brijatra. Y no hay que interrumpir entre Brijú y Leila. ¿Qué? Besar Gamur. Bueno. Gimel. העונים עד לעלמי אלמיה בלבד טועים מהם כי אסור להפריד בין אלמיה להתברך. טוב. Cuando yo contesté Yesh, Shemer, Rabá, Mebaraj, Lalam, Ulalme, Almaya, Itbaraj. La pregunta es si la palabra Itbaraj hay que decirla junto con el Yesh, Shemer, Rabá o no. Entonces, con los faradim, si no me equivoco, acostumbran a seguir. Decía Itbaraj, Mishtabach, Litbar, Tromam, Menacer. Los Ashkenazim, no. Los Ashkenazim solamente terminan en Le'alam, Ulalme, Almaya. Pero el Shulchan Aruch dice que hay que decir también la palabra Itbaraj, o sea, Yesh, Shemer, Rabá, Mebaraj, Lalam, Ulalme, Almaya, Itbaraj. Zeo, hasta ahí. Esa es la opinión de Shulchan Aruch. ¿Qué? A pesar de que en el Bet Yosef, así lo dice la Mishnah Brura, él dice que hay que terminar hasta Damiram Be'alma, o sea, hasta casi el Beimru Amén que viene después. Y por eso los faradim muchos acostumbran a hacerlo de esa forma. ¿Qué? Pero el Shulchan Aruch solamente trae decir Yesh Shemer Rabá Mebaraj Lalam Ulalme Almaya Itbaraj y luego estar en silencio y callarse y no decir. ¿Y qué eso? Entonces hay quienes dicen que hay que seguir, hay quienes dicen que solo Itbaraj. El Gaón de Vilna opina de no decir, sino únicamente hasta Ulalmei Almaya, o sea, solamente la contestación Yesh, Shemer, Rabá, Mebaraj, Lalam, Ulalmei Almaya, sin Itbaraj. No como dice el Shulchan Aruch. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él opina que ahí termina esa alabanza y Itbaraj ya es otra parte, otra es, también es alabanza, pero es otra parte de la alabanza. ¿Qué? La Mishnah Brura dice lo que podemos hacer para salir de Jehová según las dos opiniones es decir Amén Yesh Shemer Rabá Mebaraj Lalam Ulalme Almaya, hacer una mínima interrupción y decir Itbaraj. No, de esa forma quizás también el Gaón de Vilna va a estar de acuerdo. Entonces en esto siempre volvemos a la misma regla, hay que hacer como es la costumbre del lugar. Pero lo que sí es claro es que si una persona está en un lugar de la tefilá donde está prohibido interrumpir y solamente se puede decir ciertas cosas especiales, estamos en la mitad del Shema o de las brajot del Shema, entonces ahí vadai que solamente se dice Yesh Shemer Rabá Mebaraj Lalam Ulalme Almaya y no se dice la palabra Itbaraj. La pregunta si se dice la palabra o no Itbaraj es cuando estamos en un lugar donde no hay problema y se puede contestar básicamente todo, pero si estamos en un lugar que es más problemático la contestación, no se dice la palabra Itbaraj. Tiene una lógica porque se empieza con Itbaraj, porque la razón es que sí, se acaba con Maya. Entonces, ¿por qué esta palabra? El Canire, no sé, Ulay es como conectar las dos alabanzas o las dos partes, Ulay, por eso. Pero bueno, esa es la opinión del Shulchan Aruch, de que sí hay que decir la palabra Itbaraj. Entonces, bueno, entonces vemos que aquí hay varias formas de cómo hacerlo. O decir con Itbaraj, o decir hasta todo, hasta Damiram Be'alma,
o decir sin Itbaraj, y bueno, Elu Baelu, Divrei Elokim Chaim, todas las costumbres son aceptadas. טוב, סעיף ד' כשאומר החזן יתגדל, קורע וכן ביהי שמר רבה, וכן ביתברך, וכן בבריחו, וכן באמן. Top, cuando el Hazán dice, está en el Kadish, entonces cada vez que dice una parte donde va a haber que contestar algo, entonces el Hazán tiene que hacer como que se hace en Modim, Kama, así. Entonces, por ejemplo, cuando dice Itgadal, tiene que decir, tiene que así medio reverencia. Cuando dice Yehei Shemer Rabá lo mismo, Yehei Shemer Rabá. También cuando empieza Itbaraj, Itbaraj. Y también cuando termina, y cuando dice Brihu también. Y cuando termina el último Amén, Damirán Balbam Imru Amén también. Todas esas partes hay que hacer esa reverencia. Ya después, por ejemplo, en el Kadish Shalem, Titkabal, Yesh Shelam Arabá, en eso ya no hace falta porque esos ya son agregados al Kadish básico. Entonces, esas reverencias solamente se hacen en la primera parte del Kadish. טוב, לאחר שסיים הקדיש פוסע 3 פסיעות ואחר כך אומר עושה שלום. Cuando se termina el Kadish, entonces el Hazán da 3 pasos para atrás y hace Ose Shalom y Broma. ¿Sí? Cuando se hace el Kadish Shalem, entonces ¿cómo hacemos? Terminamos el Kadish y damos 3 pasos para atrás. Eso también lo hacemos nosotros cuando terminamos la Shemona Esrei. Hacemos 3 pasos para atrás. ¿Sí? Cuando vamos para adelante, para empezar la Shemona Esrei, entonces hacemos derecha, izquierda, derecha. Juntamos las piernas y empezamos Hashem Sefatay Tiftach. Cuando terminamos la Shemona Esrei, o cuando el Hazán termina el Kadish, entonces antes de decir Ose Shalom, antes, ¿sí? No mientras, antes, damos 3 pasos para atrás, izquierda, derecha, izquierda, y luego decimos Ose Shalom. La costumbre generalmente es decir Ose Shalom y Brahma a la izquierda, Uy Ose Shalom. ¿Por qué primero a la izquierda? Porque es la derecha que ilude a Kadosh Baruj Hu. Por eso lo hacemos a la izquierda. O sea, nuestra izquierda es la derecha de ella. Ose Shalom y Brahma, Uy Ose Shalom Aleinu, y al Kol Israel y Brahma. Esa es la regla y la costumbre. ¿Ah? ¿Está bien? Sí. Después hacemos el ejercicio juntos, ¿verdad? Lo practicamos. Todo, vamos a hacer un poquito de Gemara, ¿les parece? Porque hoy 11:30 tenemos la cita. ¿Cómo es? ¿Qué? Nuestra izquierda y la derecha de Hashem. ¿Cómo? Si yo estoy a la izquierda, ¿no? ¿La izquierda qué es? Claro. Sí, están esperando. Que no me tienen paciencia. ¿Eh? Que no me tienen paciencia. Hasta que la agarro, ¿viste? Lo editamos.